Puede levantar la mano si usted asistió al servicio dominical de hace 8 días. Levante la mano, por favor, quien estuvo aquí hace 8 días. Bueno, veo que hay una grande porción de los hermanos que no asistieron hace 8 días. Y lo que pasa es que hace 8 días, en Platico, comenzamos a estudiar un tema muy importante que se titula la membresía de la iglesia. Así que si usted por alguna razón, seguramente una razón importante, no pudo asistir al servicio dominical de hace 8 días, yo le voy a invitar que pueda entrar a la plataforma de YouTube o Facebook donde queda registrada la enseñanza para que esta segunda parte pueda ser cumplir el propósito de ser complementario a lo que ya comenzamos a entender la semana pasada y pueda ser de edificación a su vida y a la vida de su familia, pues ese es nuestro principal deseo. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, no sé si me puedes ayudar, Abner, a bajarle un poquito a los monitores, por favor, está muy fuerte. O no sé si se tengan que apagar. Nosotros la semana pasada, hermanos, que comenzamos a estudiar este tema de la membresía de la iglesia, comenzamos a estudiar la importancia de la membresía de la iglesia y el propósito por el cual funciona y cómo lo fundamentamos en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la membresía de la iglesia? Déjame explicarte una vez más por los hermanos que no nos pudieron acompañar para que puedan hoy también entender lo que queremos hablar. Aunque no estuvieron aquí hace 8 días, eso no exime de que puedan entender lo que hoy vamos a estudiar. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que no es suficiente asistir. Deme un momento, por favor. ¿Solo estoy sonando de monitores? No, ¿verdad? Están siendo muy molestos, perdón. Este breve comercial, ya lo podemos hacer. Si nosotros vamos a las Escrituras, podemos darnos cuenta que no es suficiente con asistir a la iglesia los domingos. Pues como cristianos, estamos llamados por la palabra de Dios a ser fielmente parte de una iglesia local. Una iglesia con la cual, mediante un pacto, estemos comprometidos para ministrar nuestros dones espirituales a otros y para permitir ser ministrados y servidos por otros para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, no es suficiente con venir cada 8 días, eso está bien y es importante, pero no es suficiente. Necesitamos comprometernos con la iglesia, necesitamos ser miembros de una iglesia local. Esto se ha llamado membresía de la iglesia, pertenecer a una iglesia, adquirir ciertamente beneficios por parte de la iglesia, pero también las responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros la semana pasada fuimos a la palabra de Dios y vimos la importancia de la membresía de la iglesia a través de 3 puntos, si quieres anotarlos. Esto es de la semana pasada. La semana pasada vimos, y de hecho les animé a que a partir de esta semana trajeran una libretita y una pluma porque es importante que recordemos siempre estos puntos. La semana pasada dijimos que en primer lugar la membresía de la iglesia manifiesta el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, no lo olvides, no es un edificio. Esto no es la iglesia. Esto es un edificio. La iglesia no es una reunión. No vamos a la iglesia, no. La iglesia somos todos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Sale? Es lo que los teólogos han denominado la iglesia universal. Cristo viene por su iglesia, de todo linaje, todo tribu, todo pueblo y toda nación. ¿Sale? Pero Dios en su soberanía y su sabiduría ha determinado que en ese cuerpo universal o de ese cuerpo universal se compongan a través de iglesias locales como esta. Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
pero no somos toda la iglesia de Cristo. Esta iglesia local, el Rey Ya Viene, o el Centro de Enseñanza Cristiana Evangélica El Rey Ya Viene, es solamente parte de ¿qué? De la iglesia universal, de todo el cuerpo de Cristo. A través de la membresía de una iglesia local, cuando tú te unes como miembro, cuando adquieres responsabilidades y un compromiso y ciertamente beneficios como miembro de una iglesia local, tú estás manifestando que tú eres parte de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. Por eso decimos que la membresía manifiesta el cuerpo de Cristo. Número 2, dijimos que la iglesia edifica el cuerpo de Cristo. Porque solemos pensar, ¿verdad?, que la iglesia es como una organización social que tiene la responsabilidad de ayudar a todos indiscriminadamente, pero la realidad es que la Biblia no nos enseña del todo esa verdad. Ciertamente la iglesia tiene una responsabilidad de ayudar, pero las escrituras dejan en claro que a las primeras personas que deben ayudar es a quienes. Los huérfanos y las viudas, ¿ok? ¿Qué huérfanos y qué viudas? Hay requisitos, 1 Timoteo, ¿lo recuerdan? Aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Pero si no podemos distinguir quiénes son parte y quiénes no, ¿cómo vamos a poder edificar a ese cuerpo? ¿Con quiénes yo estoy comprometido a servir? ¿Se acuerdan? La Biblia exhorta: someteos a vuestros pastores. ¿A qué pastores debemos someternos? ¿A todos los que tengan el título de pastor? ¿A quiénes? A nuestros pastores. Los pastores de los cuales nosotros somos parte juntamente con la iglesia. ¿No es así? A los que estamos sometidos a través de una membresía local. Es más, en ese mismo versículo, la Biblia dice que nosotros como pastores debemos dar o daremos al final de los tiempos cuentas de las ovejas de Cristo. La pregunta es, ¿yo como pastor voy a dar cuentas de todas las ovejas del mundo? O sea, ¿todos los cristianos del mundo? No. Solamente de aquellos que sean parte, sean miembros de esta iglesia local. Pero ¿se acuerdan que lo bajamos todavía más? Dijimos, ok, pero ¿todos los que asisten a este lugar son miembros de esta iglesia? Algunos vienen como visitantes, tal vez hoy tú vengas como visitante. Tú tienes tu iglesia, tú tienes tus pastores. Yo no voy a dar cuentas de tu vida, tus pastores darán cuenta de tu vida, ¿no es así? Ahora, también tenemos otro ejemplo, hay gente que viene y no es cristiana. O hay gente que viene y prueba y se va. O hay gente que viene y su vida da testimonio de que nunca ha creído. ¿Yo voy a dar cuenta de esa persona? Nunca se ha comprometido realmente con el Señor, con el liderazgo de la iglesia, nunca se ha comprometido con la iglesia, por lo tanto podemos decir que no es parte del cuerpo, por lo menos local de esta iglesia. Y por lo tanto, que así como Él no tiene ningún compromiso para con nosotros, nosotros también podemos decir lo mismo. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad para con Él. Les doy un ejemplo claro. En esta iglesia hay 2 pastores. ¿Están de acuerdo? Imagínense que es solamente un ejemplo. Fallecen 3 personas. 2 personas de esas 3 son miembros del cuerpo de esta iglesia. Están comprometidos. Ahorita vamos a ver, a eso vamos, el perfil de un miembro. ¿Qué es lo que hace un miembro? ¿Cómo puedo ser miembro? ¿Cómo se demuestra que somos miembros? Pero 2 son miembros, están comprometidos con la iglesia y uno no. Uno es esa persona que viene una vez cada cierto tiempo y no tiene nada de malo. No tiene de malo ser visitante. ¿Están de acuerdo con ello? Qué bueno que vengas. Si quieres venir una vez cada 6 meses, una vez al año, ven, yo te diría, no dejes de hacerlo. Escucha palabra de Dios y deja que la palabra de Dios obre en tu corazón. Pero no hay un compromiso real por parte de esta persona. Solo hay 2 pastores, se necesitan 3 velorios. ¿Qué creen que sea a lo que Dios nos llama a nosotros como pastores? No podemos estar en 3 lugares, solo en 2. ¿A dónde debemos acudir? Ustedes díganlo, ustedes condénense, yo no, como Poncio Pilato. ¿A dónde, hermanos?
con los miembros de esta iglesia. Un ejemplo rápido y sencillo, ya que estamos entrando en confianza. Hace un tiempo, no tiene mucho, yo creo unos cuantos meses, una persona llegó y tenía el deseo de casarse por la iglesia. Entonces esa persona tenía un entendimiento como le hacen en las iglesias católicas, ¿no? Llegan y aunque como tal no te congregues, y hasta eso creo que la iglesia católica todavía es un poco más exigente, te piden bautismo, te piden primera comunión, ¿sí o no? Para poder atenderte. Necesitas ser miembro de esa iglesia, en un sentido. Pero bueno, sabemos que, como dice el dicho, con dinero todo se puede, así dice el dicho, ¿ah? ¿Y qué le dicen? Pues oye, contratan al sacerdote y ofician una boda, ¿no es así? Bueno, esa persona pensaba que aquí era igual. Nos ofrecía que hiciéramos aquí la boda a cambio, pues, de una compensación económica. Pues nosotros le dijimos, es que nosotros no trabajamos así, nosotros no casamos aquí a cualquier persona. Nosotros solamente casamos a aquellos que son, ¿qué? Miembros de esta iglesia. ¿Están de acuerdo? Ahora, les voy a decir algo otra vez en confianza. Nosotros, o por lo menos en el deseo de mi papá, está el tener cuidado a partir de ahora en adelante a quienes casamos. Porque ustedes lo saben, ha habido muy malos testimonios, lamentablemente. Personas que, sí, me voy a casar y estoy ahí puntual y vengo a los servicios y se casan y después, bye bye, se desaparecen. 15 años, bodas, presentaciones de niños, bueno, tantas cosas. Debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque punto número 3 dijimos que la membresía de la iglesia, ¿qué? Protege el cuerpo de Cristo. Porque la membresía de la iglesia, ¿por quiénes deben estar conformados? ¿Por incrédulos? ¿Por gente que rechaza el evangelio? ¿Por gente que ha creído en el evangelio? Cristianos. Y esos cristianos van a dar ¿qué? Buen testimonio, ¿no es así? Entonces, que la membresía, cuando se hace la membresía en una iglesia, lo que nosotros estamos diciendo es, nosotros podemos dar testimonio de la fe de estas personas. O sea, de ellos podemos decir que su vida da testimonio que son ¿qué? Cristianos. De los demás, no nos pidan cuentas. Ellos no han querido comprometerse, no han querido rendir cuentas de su vida y por lo tanto nosotros no podemos rendir cuentas de la vida de ellos. ¿Sale? ¿Esa fuerza la membresía de la iglesia? No, no es esa fuerza, es un compromiso por amor. Cuando entiendes la necesidad que hay en tu iglesia y lo que te enseña la palabra de Dios. ¿Todo con qué propósito? Lo estamos viendo. Manifestar el cuerpo de Cristo, edificar el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo crezca y de esa manera también proteger el testimonio del nombre de Dios. ¿No es así? Lo sabemos. Lamentablemente, el testimonio de Cristo, el testimonio del Evangelio se ha visto muy manchado por malos testimonios, por falsos cristianos. Y debemos, hermanos, tener mucho cuidado. No se requiere perfección, ahorita lo vamos a ver, pero lo que sí se requiere es ¿qué? Arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Así que la pregunta de hoy, después de haber estudiado toda la parte anterior, hace 8 días, la pregunta de hoy, hermanos, es ¿quién desea ser un miembro de esta iglesia? ¿Quién desea estar comprometido, fielmente comprometido a esta iglesia local mediante un pacto para ministrar nuestros dones sirviendo a nuestros hermanos y para permitir ser ministrados y servidos por esos mismos hermanos para el crecimiento del cuerpo de Cristo? Déjame contarte que cuando la membresía de la iglesia se implementa en una iglesia, la invitación se extiende a todos los congregantes de ese lugar. Se hace la invitación para que mediante un proceso se le dé formalidad a ese compromiso deseado por parte del congregante. Es un proceso en el cual se entrevistará al interesado para ver si cumple con los requisitos para ser miembro de la iglesia. Por eso yo les pregunto hoy, ¿ustedes creen que cualquier persona puede convertirse en miembro oficial de una iglesia sin cumplir ciertos requisitos? Pensemos una vez más, ¿qué le estamos diciendo al mundo si dejamos que gente que abiertamente rechaza a Dios se una como miembro de nuestra iglesia?
Recuerden el primer punto de la predicación pasada, la membresía manifiesta el cuerpo de Cristo. O pensemos, qué bien le haremos a los que ya son miembros de nuestra iglesia si los responsabilizamos de servir a alguien que no está interesado en servirles a ellos. Recuerden el segundo punto de la predicación pasada, la membresía edifica el cuerpo de Cristo. Y por último, ¿cómo guardaremos el testimonio que damos al mundo si permitimos que gente que abiertamente y sin arrepentimiento vive en pecado delante de Dios? Ustedes díganme algo, ¿sería correcto que aceptáramos como miembro de esta iglesia a un hombre que golpea a su mujer? Ay, hermanos, ¿lo piensan de verdad? ¿Cuántos golpeadores hay aquí? Entonces, ¿por qué lo piensan? Vuelvo a preguntarles, si les estoy hablando en serio. ¿Sería correcto que aceptáramos como miembro a un hombre que golpea a su mujer? ¿Sería correcto que aceptáramos a una mujer que vive en adulterio? Etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden el último punto de nuestra predicación pasada, la membresía protege el cuerpo de Cristo. Entonces, amado hermano, amada hermana que me escuchas hoy, la pregunta que debemos hacernos inmediatamente después de preguntar a quién le gustaría ser miembro de esta iglesia sería, ¿qué requisitos debe cumplir todo aquel que desea unirse como miembro de una iglesia? Muchas veces cuando hacemos esta pregunta, inmediatamente nos imaginamos a una persona superdotada, con grandes habilidades, con mucho tiempo y con ciertos recursos que le permiten ser miembro de una iglesia. Ya que normalmente cuando alguien se une como miembro a un club, a una empresa o algo por el estilo, pues lo hace mediante dinero, influencias o estándares sociales. Pero déjame decirte que la membresía del SAMS o la membresía de cualquier otro lugar no tiene nada que ver con la membresía de una iglesia local. Déjame decirte hoy que hay una buena noticia. La buena noticia es que para unirte como miembro de esta iglesia y de cualquier otra iglesia solo hay un requisito: ser cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Si tú pensabas, cuando escuchas este tema de la membresía, que, bueno, ahora nos vamos a convertir en personas elitistas, que vamos a comenzar a hacer distinciones como cristianos de primera clase y de segunda clase, estás muy equivocado. La membresía está abierta a todo aquel que sea cristiano. Pero la pregunta es, ¿qué es un cristiano? ¿Quién me dice qué es un cristiano? Es más, ¿cómo se empieza a ser cristiano? Así que te invito a que saques tu pluma y tu libreta y puedas anotar, y es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy. Los requisitos del miembro de una iglesia. Ciertamente decimos solo hay uno, este es cristiano, pero ¿qué es un cristiano? Primera respuesta: alguien que ha creído y entendido el evangelio. Acompáñame a lo que dice Mateo, capítulo 16. Versículos 15 al 17. Y una vez más, no podemos pararnos en este lugar y comenzar a hablar de un tema si no lo fundamentamos en la palabra de Dios. Mateo 16, versículos 15 al 17. Está hablando Jesús. Él les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Estoy en Mateo 16, 15 al 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jonathan Leeman, quien escribió un libro para 9 marcas que habla sobre este tema y a quien voy a estar citando constantemente, menciona lo siguiente: la membresía empieza cuando la iglesia local confirma la profesión cristiana de fe de la persona, como Jesús en este pasaje hizo con Pedro. Nosotros le preguntamos a la persona que quiere ser miembro de esta iglesia, ¿quién es Jesús? Como Pedro hizo con Jesús, la persona debe responder diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero importante, la persona debe entender lo que estas palabras significan. Dicho de otra manera, la gente
necesita entender el evangelio y creer en él para unirse a la iglesia. Esto no se pide por otra razón que para cuidar de la iglesia y, una vez más, cuidar la reputación del nombre de Cristo. ¿Cómo vamos a aceptar a alguien que dice creer en el evangelio, pero no sabe explicar qué es el evangelio? No ha entendido qué es el evangelio. Dice una frase: lo bien aprendido, dilo, nunca se olvida. Si yo te pidiera hoy que me explicaras con tus propias palabras el evangelio, ¿podrías hacerlo? ¿Qué es el evangelio? ¿Quién me dice? Buenas nuevas de salvación. ¿Y qué dicen esas buenas nuevas? Muy bien. Que nos arrepintamos, ok, pero solamente es arrepentirse. ¿Dios está obligado a perdonarnos porque nos arrepentimos? ¿Qué tuvo que suceder para que a través del arrepentimiento y la fe haya perdón? Ahí está: vida, muerte, resurrección, sacrificio. Yo te pregunto una vez más: si estuviéramos solos en un lugar, en una entrevista, y yo te preguntara qué es el evangelio, ¿podrías explicarlo? Es un requisito primordial para ser miembro de una iglesia. Entender qué es el evangelio. Recuerda, un cristiano es alguien que ha creído y ha entendido el evangelio. Ese es el que puede comenzar a formar parte de la membresía de la iglesia. Nunca lo olvides. El evangelio no se trata de nosotros, de lo que somos o hacemos. El evangelio es lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, para proveer salvación en todo el mundo a nosotros pecadores. También un cristiano, y por lo tanto alguien que desea ser miembro de esta iglesia, debe cumplir este requisito número 2. Un cristiano es alguien que tiene fe en las verdades de la Escritura. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Esto es muy interesante. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice Pablo: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto ya lo estudiamos, una vez, apenas, no tiene mucho, con mi papá. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Quién me dice? Ay, hermano, usted es bien preguntón. Lo siento, hermanos. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Un versículo. Un himno. Es un himno de la iglesia primitiva. Un himno que se usaba para expresar fundamentos de la fe cristiana. Podríamos incluso decir que este versículo es un himno que se usaba en aquellos tiempos para expresar fundamentos de la fe cristiana. Es muy similar a lo que se empezó a desarrollar en los primeros siglos de la historia cristiana y que se conocen como declaraciones de fe, confesiones de fe o credos. Es decir, oraciones que resumen lo que se cree acerca de las verdades cristianas. Cosas como la que dice Pablo aquí son indiscutibles. Esto es indiscutible. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos dicen amén? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, hemos dicho que la membresía local empieza cuando la iglesia local confirma la profesión de fe de la persona, como Jesús hizo con Pedro. Pero para facilitar este proceso, las iglesias utilizan a menudo una declaración de fe para asegurarse de que todos los que quieren unirse a una iglesia creen las mismas cosas. Por ejemplo, tú pregúntale a un mormón o a un testigo de Jehová si creen en Jesús y te va a decir que sí. Pero pregúntale si ellos creen que Jesús es Dios y te van a decir que no. Por tanto, ¿de qué Jesús estamos hablando? El Jesús en el que ellos creen no es el mismo en el que yo creo. Una declaración de fe ayuda a aclarar estos conceptos.
En la iglesia, por ejemplo, primitiva, algunos negaron que Jesús era completamente humano y eso es una herejía. Mira cómo lo aborda Juan el tema en su primera carta. Por favor, acompáñame. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Esto es importante, por favor no pierdas el punto. Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ahí está, confiesa, de ahí la palabra confesión de fe. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces en estos tiempos había profetas que decían, sí, yo también creo en Jesús. Soy uno de los tuyos, pero Juan nos dice, no, necesitas probarlos. Puede que no sean de los nuestros. ¿Cómo lo pruebas? Diciéndole, a ver, dime, confiesa qué es lo que tú crees acerca de Jesús. Han pasado 2000 años desde que Juan escribió esto y la falsa enseñanza no ha hecho otra cosa que aumentar. Por ese motivo, muchas iglesias tienen declaraciones de fe que se refieren a Dios, a las Escrituras, al pecado, a la salvación, a la iglesia, a la segunda venida de Cristo, etc. Para afirmar lo que ellos creen como iglesia. Ahora ustedes saben, les hemos platicado que como iglesia estamos en esa tarea. Nuestro propósito a final de año es terminar, porque no es cualquier cosa, es un trabajo arduo, escribir una confesión de fe. Pero ya hemos comenzado a hacerlo. Si ustedes entran a la plataforma de internet, bueno, ahí en Facebook, hace un tiempo subimos la primera parte de esa confesión. Si ustedes han estado asistiendo regularmente a la iglesia los días domingos, bueno, ustedes saben que hemos repartido hojas con las primeras partes de confesión. ¿Qué es lo que nosotros creemos, por ejemplo, acerca de la Biblia? Nosotros creemos que la Biblia es la única y suficiente palabra de Dios. No todos lo creen. Por ejemplo, los mormones tienen la Biblia más el libro del Mormón. ¿Sí o no? Muchos cristianos tienen la Biblia más sus sueños, sus visiones y sus nuevas revelaciones. Otros tantos tienen la Biblia más lo que dicen sus líderes religiosos. Pero nosotros creemos, hermanos, firmemente que la Biblia es la única y suficiente palabra de Dios. La pregunta es, ¿tú crees lo mismo? Porque si no creemos lo mismo, no vamos a poder ser parte de un mismo cuerpo. Hay una frase, Martín Lutero lo decía, es mejor ser divididos por la verdad que unidos por la mentira. ¿Cuántos dicen amén? Un cristiano es alguien entonces que cree en las verdades de la Escritura. Se facilita, ¿no? Oye, mira, te doy en impresión una hoja donde venga establecido qué es lo que nosotros creemos y dime si crees lo mismo. Te voy a leer un pedacito de nuestra confesión de fe, hablando acerca de las Sagradas Escrituras. Como centro de enseñanza cristiana evangélica El Rey ya viene, creemos y enseñamos que en las Escrituras Dios se ha revelado al hombre, habiendo hablado a través de los 66 libros que conforman toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Creemos y enseñamos que la Biblia es la inspirada palabra de Dios, sin error alguno en sus escritos originales, infalible en todas sus partes y toda suficiente en su perfecto propósito. Creemos y enseñamos que en la Biblia podemos encontrar de manera completa lo que Dios quiere que conozcamos acerca de su voluntad y su persona. Por lo tanto, esta no necesita ninguna clase de añadidura ni extracción en sus palabras, pues aún en ella misma se condena tal acción. Creemos y enseñamos que la Biblia constituye nuestra máxima autoridad. No es el Papa, no es el pastor, no. La Biblia es nuestra máxima autoridad en materia de fe y práctica.
Es decir, creemos solo lo que ella enseña y obedecemos solo lo que ella ordena. Creemos y enseñamos la interpretación literal, histórica, gramatical de las Escrituras, buscando mediante la predicación expositiva el significado original y único del texto y las diferentes aplicaciones que éste puede tener en nuestra vida. Creemos y enseñamos que Dios sigue hablando hoy a través y únicamente de su palabra, la Santa Biblia. Por lo tanto, es nuestro deber creer, predicar y obedecer solo la Escritura, pues en ella encontramos la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. El objetivo de pedir a una persona que confirme una declaración de fe no es para confirmar teólogos profesionales, sino para confirmar a cristianos. Eso es lo que un cristiano cree, amado hermano. Como dijo Jesús, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En otras palabras, debemos desear que la membresía de nuestra iglesia esté llena de personas que buscan ser como niños, humildes ante la palabra de Dios. Personas que digan, sí, la Biblia es la única y suficiente palabra de Dios. Que digan, sí, Dios es el único creador, todopoderoso y soberano. Sí, soy un gran pecador, sí, soy culpable de juicio, pero gloria a Dios porque Jesús murió en una cruz por mis pecados y ahora vivo para Él. Es una confesión de fe lo que acabo de hacer. ¿Tú crees esto? ¿Tú confías en la Biblia como la única y suficiente palabra de Dios? Tú estás deseoso por conocer y confesar lo que las Escrituras tienen que decir acerca de Dios y tu persona. Tú estás gozoso por conocer cada día la sana doctrina y dejar que ella sea la que cambie tu vida a través de la fe en la palabra de Dios. Ahora déjame decirte algo, la fe es solo la cara de una moneda, solo una cara de la moneda. Hay algo que siempre está unido a la fe y esto es el arrepentimiento. Por eso, punto número 3. ¿Qué es un cristiano? Alguien que tiene como fruto el arrepentimiento. Marcos 1:15, ¿se acuerdan cómo inició el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Con qué palabras? Arrepentíos, creed al Evangelio. Escucha lo que dice Lehman. Si me propusiera escribir una guía de requisitos para aquellos que efectúan entrevistas para la membresía, alguien que desea ser miembro de una iglesia, yo iría directamente a las bienaventuranzas del Evangelio según San Mateo 5 y escribiría algo parecido a esto. Busca a aquellos que son pobres en espíritu, que lloran por su pecado, que no tienen derecho, siempre insistiendo en sus propias opiniones, sino que son mansos, que están asqueados del pecado y de todos sus efectos, que tienen hambre y sed de justicia como si fuese agua viva. Cuando encuentres gente como esta, asegúrate de que saben quién es Jesús. Asegúrate de que Jesús es el único que llena sus espíritus empobrecidos, el que ha perdonado sus pecados, el que recibe sus vidas y la adoración, aquel de cuya justicia ellos dependen y están buscando. Cuando encuentres a tales personas, diles que se unan a tu iglesia. Quiero que observes algo por un momento. Hermanos, no es la perfección moral lo que te califica para ser miembro de una iglesia, es justamente lo contrario. Lo que lo califica a una persona para ser miembro de una iglesia es el reconocimiento de la falta de perfección, junto con la necesidad de obtenerla en Cristo. No califica a la gente que nunca peca, sino la gente que está luchando contra el pecado. No califican los justos, sino los injustos que tienen hambre y sed de justicia. La justicia que solo puede provenir del Padre a través de Cristo. Lo que hace a la gente aceptable para la iglesia no es su pureza moral, es Cristo. No es lo que ellos han hecho para salvarse a sí mismos, sino lo que Dios ha hecho para salvarlos a ellos.
Yo te pregunto hoy, ¿te has arrepentido de tus pecados? Más aún, te sigues arrepintiendo cada día de tus pecados, porque el arrepentimiento no es el principio de la vida cristiana. La vida cristiana es arrepentimiento. Y no te olvides, arrepentimiento no es cuando lloras. Podemos llorar muchas veces, pero eso es remordimiento. Arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias. Es darle la espalda al pecado y seguir a Cristo. Evangelio, fe, arrepentimiento es lo que necesita todo aquel que quiera ser llamado cristiano y así poderse unir como miembro a una iglesia. Pero hay algo más. Una característica más de alguien que dice ser cristiano, número 4, es alguien que ha sido bautizado. Ve por favor a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Ahora, en lo que lo encuentras ese pasaje, no creas que yo te estoy diciendo que bautizarte te hace cristiano. No. ¿Qué es lo que te hace cristiano? Lo que vimos anteriormente, el evangelio, la fe, el arrepentimiento. Pero lo que sí podemos decir es que el Nuevo Testamento deja en claro que el primer paso de la vida cristiana es el bautismo. Y que por lo tanto alguien que rehúsa bautizarse está diciendo en otras palabras que no es cristiano. La multitud preguntó a Pedro qué tenían que hacer para ser salvos y él les respondió, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y cuando tú lees el Nuevo Testamento y ves al apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo a los romanos en su capítulo 6, él da por hecho que a todos los que él escribe están bautizados. Son cristianos. Porque es lo primero que Jesús manda hacer a sus discípulos cuando ellos hicieran ¿qué? Discípulos. Predicar el evangelio y bauticen a todos aquellos que creen. El bautismo no salva a una persona, pero Jesús quiso que las personas que Él salvara se identificaran públicamente con Él y con su pueblo. Es como la manera oficial de reconocer a los ciudadanos del reino. Durante 2000 años las iglesias también han considerado el bautismo como un prerequisito para la membresía. Ahora, ¿dice la Biblia que debes bautizarte antes de unirte a la iglesia? No, pero dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Si quieres identificarte con el pueblo de Dios y esperas a que Él se identifique contigo, necesitas primero identificarte con ¿quién? Con Cristo. Y ese es el propósito del bautismo. Rechazar el bautismo podría señalar entonces que no hay arrepentimiento. Porque ¿qué tan difícil es mojarse? ¿Es difícil? Hermanos, si no podemos obedecer ese mandamiento de ir a un lugar y mojarnos, ¿qué más estaremos dispuestos a hacer por causa del reino de Cristo? Y esto me lleva a la última característica de la cual se desenglobarán varios puntos que son importantes en la vida de aquel que es miembro de una iglesia cristiana. El bautismo es ¿qué? Obediencia a lo que Dios nos ordena en su palabra. Es un mandato del Señor Jesucristo. Porque número 5, la última característica de un cristiano que vamos a ver hoy es alguien que se somete a la autoridad de Dios, su palabra y también la autoridad de la iglesia. ¿Dónde vemos la autoridad de la iglesia? Acompáñame a Mateo, capítulo 16. ¿Vamos bien, hermanos? Mateo 16, versículos 18 al 20. Hace rato estábamos ahí. Ahora mire la respuesta del Señor Jesucristo a Pedro. Mateo 16, 18 al 20. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí está la autoridad de la iglesia.
Algunos estudiosos dicen que cuando hablamos de la membresía de la iglesia, es más exacto decir que la membresía no es unirse a una iglesia, sino someterse a ella. Ahora, la palabra sometimiento hoy asusta a muchas personas, porque hemos visto ciertamente a muchos líderes abusando de la autoridad, incluyendo a personas en la iglesia. Aún así, nosotros podemos ver en las Escrituras que el sometimiento, la sujeción a la autoridad es para nuestro propio bien y nuestro propio cuidado. Hijos, sométanse a vuestros padres. Ciudadanos, sométanse a vuestros gobernantes, etcétera, etcétera. Siempre es para nuestro bien. Entonces, ¿qué significa someterse a la iglesia y por qué decimos que es para nuestro bien? Bueno, para eso te voy a pedir que recuerdes la enseñanza del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2. No es necesario que lo busques. Si quieres ir ahí, puedes hacerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a los filipenses que ellos deben ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipos, una iglesia perversa, oscura, malvada, como lo es la Ciudad de México, como lo es el Estado de México, ¿sí o no? Pero ¿cómo estos creyentes lograrían resplandecer como luminares en el mundo? ¿Cómo podrían brillar estos creyentes como quería Pablo en sus hogares, en la calle, con sus vecinos, en su trabajo, en la escuela? ¿Cómo podían vivir una vida digna del Evangelio como les dice en Filipenses 1:27? De la siguiente manera. Dice Filipenses 1:27. Sean firmes en un mismo espíritu. Vivan unánimes por la fe del Evangelio. Sientan lo mismo. Capítulo 2, versículo 2. Sientan el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahora tú recuerdas las palabras, capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por contienda o por vanagloria. A cambio, hagan todo con humildad, considerando a los demás como superiores a ti mismo. ¿Cómo los filipenses lograrían impactar al mundo? ¿Cómo los filipenses lograrían resplandecer en medio de una generación oscura y perversa? Sometiéndose unos a otros en amor. No haciendo nada por contienda, por vanagloria, sino estando unánimes, sintiendo lo mismo, el mismo amor, considerando a todos los demás como superiores a sí mismo. En otras palabras, la unidad, la sumisión y el amor es el resultado del sometimiento unos a otros. Ahora, díganme algo. ¿Nezahualcóyotl necesita escuchar el Evangelio de Cristo? ¿Nezahualcóyotl necesita conocer el amor de Dios? ¿El Estado de México necesita conocer urgentemente la gloria de Dios? ¿Qué debemos hacer? Someternos unos a otros, comprometernos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, sintiendo la misma fe, el mismo amor, combatiendo unánimes por el Evangelio, sirviéndonos unos a otros, considerando a tu hermano de la derecha, tu hermana de la izquierda como superior a ti. Y Jesús lo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando tengan una mega iglesia, unas alabanzas bien prendidas. ¿Cuándo? Cuando se muestren amor los unos a los otros. Cuando se sometan los unos a los otros. Eso es lo que hace un cristiano, amado hermano. Y eso es un requisito imprescindible para ser miembro de una iglesia. Que estés dispuesto a morir a tu yo, a tu comodidad, y comiences a estar dispuesto a dar incluso la vida por los demás. Ahora, esto quedaría sin fruto si yo no te digo cómo te sometas a los demás conforme a la palabra de Dios. Esto quedaría sin fruto si yo no te digo
cómo la Biblia nos ordena someternos a la iglesia de Cristo. Así para terminar, déjame darte rápidamente 8 maneras en las que un miembro de una iglesia local se compromete. 8 maneras en las que como miembros nos sometemos a la iglesia local. Número 1, públicamente. Los miembros deben someterse públicamente a las iglesias locales, con lo cual quiero decir formalmente, oficialmente. Deben unirse a la iglesia comprometiéndose con el cuerpo local de creyentes, que todos sepan que tú eres miembro de esta iglesia. Que te vean constantemente participando del servicio dominical, constantemente participando de la cena del Señor. Jesús se identificó con nosotros públicamente. Nosotros debemos identificarnos públicamente con Él y también con su pueblo, uniéndonos a la iglesia. Número 2, debemos someternos a la iglesia si queremos ser miembros físicamente. La Biblia exhorta a los cristianos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El miembro de la iglesia, al someterse a la autoridad de la iglesia, ¿qué hace? Se reúne constantemente. Y principalmente, ¿qué día? Día del Señor. Alguien que no lo hace, no se está sometiendo a la iglesia, no estamos entonces mostrando ser cristiano y por lo tanto no puede ser un miembro oficial del cuerpo de Cristo. Para que entendamos la importancia de esto, déjame hacerte unas preguntas. Y sobre todo si tú te consideras miembro de esta iglesia. En la última ocasión que tuviste que decidir si tomar un trabajo o no, o a qué casa debías mudarte, o a qué escuela debías acudir, ¿dentro de tus pensamientos consideraste qué era lo mejor para el cuerpo de Cristo? ¿Qué era lo mejor para tu iglesia local? ¿Qué era lo mejor para aquellos que te has comprometido en servir? ¿Qué trabajo, lugar de residencia, escuela te permitiría congregarte y pasar un buen tiempo de edificación con tus hermanos en Cristo? ¿Acaso pasó por tu mente evitar a toda costa cualquier cosa que te impidiera servir o amar a tus hermanos en Cristo? Incluso si eso conllevaba ganar menos, vivir en una casa más vieja o no acudir a una gran escuela. Hermanos, Jesús por nosotros dejó el cielo. Una vez más, Filipenses 2. Hasta lo sumo se humilló. Si nosotros somos miembros de su cuerpo, esto estará en nuestra mente y en cada una de nuestras decisiones. Pero sí o no, hay gente que no le importamos. O sea, así de sencillo hay que decirlo. No hay que tener pelos en la boca. Ellos toman sus decisiones y jamás nos toman en cuenta a nosotros. La pregunta en amor es, ¿por qué nosotros deberíamos tomarlos en cuenta? ¿Es injusto? Es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Estamos comprometidos o no estamos comprometidos? Número 3, socialmente. Debemos someternos como miembros a nosotros mismos socialmente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, cambiémoslo un poco. Las buenas conversaciones, entonces, ¿qué pasa? Es lo contrario, ¿no? Si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, bueno, las buenas conversaciones, las buenas amistades fortalecen las buenas costumbres. Si algo enseña la Biblia, hermanos, es que nosotros sí somos el cuerpo de Cristo, pero somos familia. Y no sé ustedes, pero muchas de nuestras reuniones no se parecen a las reuniones familiares. Por lo menos yo recuerdo mis reuniones familiares con mi abuelito en Navidad, pues todos nos sentábamos y todos llegábamos y saluda a la tía, saluda al tío, saluda al primo, saluda a la prima y cómo has estado y te abrazo y cómo has estado, en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar, etcétera, etcétera. Y cuando la familia nos necesita, ahí estamos, ¿sí o no? ¿Por qué no pasa aquí lo mismo? Porque no estamos comprometidos, porque no estamos sometidos socialmente los unos a los otros. Les ponía un ejemplo claro a los hermanos del discipulado.
Si yo ahorita paso a una hermana, cualquiera, al frente, ¿todos podrían decirme cómo se llama esa hermana? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿conocen los nombres de todos los que estamos en este lugar ahora? ¿Por qué si somos familia? Porque cada domingo que termina, como cohete. Porque tenemos cosas importantes que hacer. Porque tu familia en Cristo no es importante para ti. Pero si queremos ser miembros de esta iglesia, vamos a estar comprometidos socialmente. Vamos a hacer amistades, lazos fuertes. Vamos a ser de un mismo sentir, de un mismo pensar. Vamos a abrir las puertas de nuestros hogares. Y vamos a estar ahí los unos a los otros cuando nos necesiten. Aún en las personas difíciles, aún en las personas desagradables, sí. Porque piénsalo, delante de Dios, ¿qué éramos tú y yo, hermanos? Pecadores. Y sin embargo, ¿Él qué? Nos amó. Él siendo Dios se despojó de sí mismo y vino a servirnos. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Ahora, por favor, hermano, no comiences a decir, sí, ya ven, sí, el hermanito, pues que no está comprometido conmigo. No, no pienses en lo que los demás tienen que hacer. Hoy piensa lo que tú tienes que hacer y olvídate de los demás. Número 4, sentimentalmente. ¿Te acuerdas lo que dice 1 Corintios 12, 25 al 26? Por favor, déjenme terminar. No se duerman. 1 Corintios 12, 25 al 26. Que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos, ¿escucharon bien? No dice el pastor solamente. Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, una vez más, todos los miembros con él se gozan. ¿Lo haces? Tú, hermana, que ya tienes más de 30 y tantos años, no te has casado, ¿te alegras cuando ves que una joven se va a casar? Dices, gracias a Dios por la vida de esa hermana. Tú con todos tus estudios y tus grandes logros, pero ves que le dan el puesto de maestro a alguien más, de predicador a alguien más, ¿te alegras por esa persona? Porque somos miembros del mismo cuerpo. Cuando alguien está pasando por necesidad, por pobreza, por aflicción, ¿estás ahí para ayudarle, para atenderle, para ver en qué puedes apoyarle? Cuando alguien te enteras que está enfermo, que está débil, que está necesitado, aunque sea, tomas el teléfono y le llamas para saber cómo está. Somos miembros del mismo cuerpo. O tal vez eso refleje que no eres miembro de este cuerpo. Porque cuando le pegas a la mano, todo el cuerpo sabe que alguien golpeó la mano. Sabe que alguien está padeciendo. Sabe que alguien tiene dolor. No es responsabilidad de uno, hermanos. No es responsabilidad de dos. Es responsabilidad de quiénes. De todos. Número 5. Financieramente. Debemos someternos financieramente. Los miembros de una iglesia deben someterse a sí mismos financieramente a las iglesias locales. Los cristianos deben encontrar maneras de cumplir mandamientos bíblicos como los siguientes. Dice Romanos 12:13. Perdóname que me vaya rápido, necesito acabar. Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El miembro de una iglesia está comprometido a ofrendar. No me deja negar que no todos aquí están comprometidos a ofrendar. Pero el miembro de una iglesia sí lo está. Para el sostenimiento de la obra de Dios, para el avance de la misión del evangelio, para el cuidado de las viudas y los pobres de esta iglesia, para la manutención del edificio de reunión, para el salario de aquellos que predicamos el evangelio. Y esto lo dice la Escritura. Primera de Timoteo 5, 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Cuándo deben hacerlo? Según 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2.
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿qué día es ese? Domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. ¿Cómo deben hacerlo? ¿Ustedes se acuerdan? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Es bíblico o no es bíblico esto? Número 6, me voy súper rápido. Éticamente. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, el pastor, que es espiritual, ¿eso dice? No, vosotros, porque la Biblia siempre habla en esos términos, sométanse unos a otros, sírvanse unos a otros, exhórtense unos a otros, porque es trabajo de todos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En este lugar, si algo debemos encontrar es ayuda de parte de nuestros hermanos, ayuda espiritual. Hermano, yo lo hago. Aquí está Samuel Toribio, Leonardo González y Gamaliel Gallardo de testigos. Yo rindo cuentas a estos 3 jóvenes de mi vida. Ellos saben mis luchas, ellos saben mi pecado, saben con lo que estoy batallando. Ellos oran por mí y yo les pido, oren por mí. Estoy batallando con esto. Esta semana fallé en esto. Y recibo consuelo por parte de ellos y recibo amor por parte de ellos. Pero ¿qué creen? A la vez yo estoy comprometido con ellos. Y ellos saben que pueden contar conmigo, que pueden venir a mí, pueden decirme sus cargas, sus luchas y hacer una oración por ellos. Ellos rinden cuenta de sus vidas. Pero esa es tarea ¿de qué? De todos. Hermanas, ahí tienen a sus hermanas. Pero si ni siquiera se saben su nombre. La gordita, la de cabello rojo, la de cabello azul, verde, morado, etcétera, etcétera. Hermanos, si agarramos como cohete y ¿cuándo, hermanos, vamos a podernos acercar a alguien para pedir su ayuda? Más aún, ¿cuándo vamos a estar ahí para cuando nos necesiten? La puerta está abierta a todos. Dicen que nosotros ya no practicamos la confesión de pecados. No, claro que sí, una y otra vez. Pero no creemos como antes que tienes que confesar tus pecados con alguien 2 horas para entonces recibir el perdón de Dios. Bueno, eso es antibíblico, eso es católico. Pero sí sigo confesando mis pecados a mis hermanos en Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a ayudarnos a conducirnos éticamente por el camino correcto? ¿Lo ven? Lo necesitamos, hermanos. Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? Mateo 18. Si algún hermano pega contra ti, ¿qué debes de hacer? Muéstrale su falta. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, tomo contigo a 1 o 2 hermanos más. ¿Todos los que están aquí deben enterarse del pecado de las personas que son parte de esta iglesia? No, solo aquellos que sean miembros. Solo aquellos que rindan cuentas también de sus vidas. Si no les escucha a ellos, llévalo a la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? Todo esto es parte de lo que significa que te sometas a tu iglesia. Número 7 y penúltimo, pastoralmente. El Espíritu Santo ha puesto supervisores como autoridad en la iglesia para velar por la pureza del evangelio y el cuidado del rebaño. Someterse como miembro de la iglesia significa también someterse a las autoridades que Dios ha puesto. ¿Cómo lo podemos hacer? Número 1, los miembros deben honrar a sus pastores. La Biblia lo manda. Acabamos de leer 1 Timoteo 5:17. Sean tenidos dignos por doble honor. Esto incluye pagarles un sueldo. Claro que sí. Y no lo digo porque sea pastor. Pero yo no lo demando, hermanos, de todos los que están en este lugar, solo de aquellos que digan ser miembros de esta iglesia. Porque no es a fuerza, nadie está obligado. Este es un compromiso de amor.
Número 2, los miembros deben someterse a sus pastores. Hebreos 13:7 es claro y versículo 17 también. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pero no todos se someten a la autoridad pastoral. Está bien. Solo no te puedes entonces considerar miembro de esta iglesia. Y nosotros no tenemos un compromiso para contigo, si tú no tienes un compromiso para con nosotros. Ay, hermano, qué feo suena eso. Es lo que la Biblia enseña, hermanos. Los miembros deben orar por sus pastores. ¿Cuántos miembros de la iglesia hay aquí? ¿Cuántos oran por sus pastores? Estos hombres son aquellos cuyas vidas y enseñanzas nos ayudan. Orar por ellos, lo único que trae es ¿qué? Beneficio a nosotros como iglesia. Yo les pregunto, ¿cuántos oraron por el sermón de este domingo? Gloria a Dios por ello, hermano. Por eso estamos aquí. Por esas oraciones que manifiestan en nuestra vida la gracia de Dios. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores. Ahora, no todo es de color de rosa para el pastor. Los miembros deben presentar cargos contra los pastores deshonrosos. Si nosotros, hermanos, caemos en pecados que deshonran la gloria de Dios, deshonran el testimonio de Cristo, pecados escandalosos que nos impiden cumplir con los requisitos de pastores, los miembros de esta iglesia tienen el deber de presentar cargos contra nosotros, de aplicar disciplina contra nosotros. Pues el pastor vive en adulterio. No, pero es el pastor. No, discúlpame. El pastor no es la máxima autoridad aquí, es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? También los pastores estamos ¿qué? Sometidos en un sentido a la iglesia. Claro, la escritura deja en claro en 1 Timoteo 5:19 que contra un pastor se debe admitir acusación solo a través de ¿qué? 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Pues obviamente estando en un lugar de liderazgo y posición, pues constantemente va a ser calumniado. Pero si hay 2 o 3 testigos, hay que presentar los cargos. Así que, hermanos, la vida de mi papá y mi vida, si ustedes son miembros de esta iglesia, deben estar examinando, es su deber constantemente. Y si hay de algo que se nos debe acusar, hermanos, es su responsabilidad hacerlo como iglesia. ¿Se dan cuenta? No todo es de color de rosa para nosotros. Ay, sí, bien conchudos, a ellos les conviene. No, hermanos, a todos nos conviene. Por último, en esta parte, los miembros deberían expulsar a los pastores que niegan el evangelio. O sea, no solo disciplinarlos. Si ellos rehúsan arrepentirse, el llamado de parte de Dios, ¿qué es? Expulsarlos. Esta no es la iglesia del pastor Emilio. Este templo. No, esta no es la iglesia del pastor Emilio, de los pastores Emilios. Ustedes no nos pertenecen, hermanos. La iglesia es de Cristo. Él la ganó con su propia sangre. Nosotros solamente somos administradores de la gracia de Dios. Si no rehusamos nosotros arrepentirnos después de presentar cargos, después de mostrar evidencias y decimos no, el llamado de parte de Dios es expulsar, aplicar, ¿se acuerdan? La excomunión, la disciplina eclesiástica. Pero solo aquellos que son miembros de esta iglesia. ¿Cuántos miembros hay aquí? Punto número 8 y final, forma en que te sometes a la iglesia espiritualmente. Ya lo hemos leído la semana pasada, 1 Corintios 12:7. A todos nos ha sido dado ¿qué? Un don. Tienes un don espiritual por parte de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Que lo guardes? ¿Que te edifiques a ti mismo? ¿Que edifiques a los demás? ¿Cuántos dijeron hoy yo voy a llegar temprano para ver qué se les ofrece a mis hermanos? O voy a llegar temprano, un poco antes. O tal vez no pueden, está bien. Yo no, creo firmemente que hay gente que no puede. Pero tal vez pueden quedarse más tiempo al final.
No todos vamos a poder apoyar en lo mismo, no todos van a poder hacer aseo, no todos van a poder estar en multimedia, no todos van a poder predicar, pero lo que no debes de dudar es que aquí hay algo que tú puedes hacer para el bien del cuerpo de Cristo y que Dios te ha dado el don necesario para edificar a su iglesia. Debemos también comprometernos a orar los unos por los otros. ¿Cuántos oran por la iglesia de Cristo? ¿Cuántos oran por sus hermanos? Vamos desde lo más práctico. Hay gente que ahí en el grupo de oración ni siquiera lee los mensajes de los hermanos. Hay gente que se ha salido del grupo por lo molesto que le son las notificaciones. ¿Qué demuestran con eso? Que no son miembros de esta iglesia. No están preocupados por las necesidades físicas y espirituales de sus hermanos. Ahora mire, le voy a decir algo para ya terminar. Nuestro problema no es someternos. No, ese no es el problema. El problema que muchas veces radica en nuestro corazón, hermanos, es que nos queremos solamente someternos a lo que es hermoso, a lo que es bello, pero no a lo que es desagradable, no a lo que es imperfecto. Y tenemos miedo, porque la iglesia es imperfecta, porque la iglesia está llena de gente pecadora. Y tenemos miedo a que seamos lastimados, que seamos defraudados. Pero hermanos, es ahí cuando debemos recordar el Evangelio. Que delante de Dios nosotros éramos como trapos de inmundicia, nosotros y nuestras obras. Y sin embargo, como hoy cantamos, el Señor nos amó. ¿Quiénes somos nosotros para no amar a nuestros hermanos? Entonces, por último, y para concluir, déjame contarte una vez más que cuando la membresía de la iglesia se implementa en una iglesia local, la invitación se extiende a todos los congregantes de ese lugar. Se hace la invitación para que mediante un proceso se le dé formalidad a ese compromiso deseado por parte del congregante. Es un proceso en el cual se entrevistará al interesado para ver si cumple con el requisito para ser miembro de esa iglesia. Y ustedes acaban de escuchar el único requisito. ¿Cuál es? Ser cristiano. ¿Pero qué significa eso? Yo te pregunto hoy, ¿has creído y conoces el Evangelio? ¿Tienes fe en las verdades de las Escrituras? ¿Te has arrepentido y sigues arrepintiéndote de tus pecados? ¿Te sometes a la autoridad de la iglesia? Es decir, ¿estás dispuesto en amor someterte a tus hermanos sirviéndoles al no dejarte de congregar? ¿Al no dejar de orar por ellos? ¿Al preocuparte por ellos? ¿Al ofrendar para ellos? ¿Al someterte a tus pastores? ¿Al examinar la vida de tus pastores? ¿Al estar ahí para cuando lo necesiten? ¿A estar dispuesto a rendir cuentas de tu vida? Hermanos, vamos a fallar, pero para eso estamos aquí hoy, para decirle al Señor, ayúdame, Dios mío, ten misericordia de mí. Tal vez no puedo hacerlo en mis propias fuerzas, pero dame un corazón, Señor, como el tuyo, que siendo Dios, te hiciste hombre, te humillaste para venir a lavarnos los pies a nosotros, pecadores. Dame un corazón como el tuyo, Señor, para someterme a la iglesia. No para ganar el favor tuyo, sino por gratitud a lo que tú has hecho en mi corazón. Porque recuérdalo, que no conoce el Evangelio, que no tiene fe en la verdad de la Escritura, el que no se ha arrepentido, el que niega arrepentirse, el que no se somete a la autoridad de la iglesia, lo único que gana es disciplina eclesiástica, bíblicamente. No puede ser parte. La membresía de la iglesia es importante. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios es importante. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora nos acercamos a ti rogando de tu misericordia y de tu perfecto
amor, Señor. Tu palabra, Señor, es tan confrontativa, Señor. Yo soy el primero en que debe pedir perdón, Señor, el primero que debe pedir perdón, porque he fallado una y otra vez, Señor. Y muchas veces pongo en primer lugar mi comodidad, mi placer, mis ídolos, antes que la gloria de tu nombre, antes que el amor a tu nombre y la edificación de tu iglesia. Pero hoy estamos aquí como iglesia local para pedirte perdón, Señor, porque hemos sido negligentes, porque hemos sido apáticos, Señor. Y por eso hay tanto vacío en nuestro corazón, Señor. Por eso no nos sentimos parte de esta iglesia, Señor. No es por culpa de los demás, Señor. Es porque el evangelio, Señor, muchas veces no ha impactado todo lo que hacemos, Señor. Todo lo que somos. Venimos, Señor, para ser amados, para ser servidos, pero nos olvidamos de venir principalmente a amar y a servir, aunque no seamos correspondidos, Señor. Porque tú lo hiciste, Señor, cuando todos te abandonaron, cuando todos te dieron la espalda, Señor, en tu corazón estaba nuestro nombre. Al morir por nosotros en la cruz, tú estabas pensando en nosotros, Señor. Porque tú nos amaste de tal manera que estuviste dispuesto a beber la última gota de la copa de la ira de Dios. Oh, amado Dios, cuán diferentes somos de ti, Señor. Pero por eso estamos hoy aquí, Señor, rogando tu misericordia, rogando de tu amor, que tú despiertes a través del poder de tu evangelio la vida de esta iglesia, la vida de esta congregación, y que podamos venir y arrepentirnos de nuestro pecado, de la maldad de nuestro corazón, de nuestro egoísmo, que traigamos todo lo que amamos y no eres tú, Señor, delante de ti, y tú destruyas los ídolos de nuestro corazón, para que podamos amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos, amar a nuestra iglesia, amar a esta familia que tú nos has dado, a comprometernos con ella, Señor, a estar ahí, porque sabemos que ellos estarán también ahí para con nosotros, en la salud y en la enfermedad, en la paz y la hostilidad, en la calma y en la tormenta, y aún en la vida y la muerte, Señor. Oh, amado Dios, ayúdanos a darnos cuenta que no podemos solos, que nos necesitamos los unos a los otros. Y que ninguno de aquí hoy, Señor, salga con un pensamiento tal como que no es importante, como que no es necesario, sino todo lo contrario, que tú le estás llamando a que se una a esta familia, porque tú le has dado un don espiritual, porque tú estás llamándole, Señor, al arrepentimiento y la fe, porque tú le amas, Señor. La invitación ha sido abierta para todos nosotros y te damos gracias, Señor, porque es un privilegio. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Y